Vamos entonces a la meditación de la palabra del Señor esta mañana. Vamos a continuar con nuestra serie de sermones que hemos comenzado en el libro del profeta Jonás, la cual hemos titulado Un Dios que nos busca. Eso es lo que vemos en la historia de Jonás. A un hombre huyendo de Dios y Dios haciendo todo lo posible para buscarlo, para que él se arrepienta y pueda volver a la fe en él. Eso es lo que vemos en el libro de Jonás y eso es lo que hemos estado reflexionando las últimas semanas. Así que la lectura de esta mañana se encuentra en el libro del profeta Jonás, capítulo 3. Vamos a hacer la lectura de todo el capítulo, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive, conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive: por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clama a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Esta es la palabra del Señor. Y la historia del libro de Jonás comienza con Dios pidiéndole a este profeta que vaya y predique a Nínive. Y recuerdan que a qué país, a qué nación, a qué imperio pertenecía Nínive. ¿Qué era Nínive? Nínive era la capital del imperio asirio. Y el imperio asirio era una de las naciones más poderosas en ese mundo, en ese tiempo. Pero como podemos ver ahí en el versículo 8, no solamente era una nación poderosa, era una nación violenta. Era una nación poderosa y violenta. Masacraban a sus enemigos, esclavizaban a muchas personas y oprimían a los pobres. La historia y la Biblia nos muestra que el imperio asirio llevó la violencia, la injusticia, la opresión, la injusticia social a otro nivel. Era una nación violenta, era una nación malvada. Y ese tipo de personas fueron las que Dios envió a Jonás a que les predicara. Sin embargo, Jonás no quiso hacerle caso a Dios. Jonás no quiso ir con esas personas porque las despreciaba, porque eran malvadas, porque eran sus enemigos. Y entonces dijo: yo no quiero ir a predicarle a estas personas tan malvadas, que hacen injusticia, que hacen violencia, que oprimen al pobre, que oprimen al vulnerable. Y tal vez tú pienses en este momento: oye, Jonás me representa. Yo sé cómo él se siente. Yo también quiero que las naciones que hacen violencia, que hacen injusticia, paguen. Yo también quiero que las personas que hacen injusticia y que hacen violencia paguen. Yo también quiero lo mismo que él. Yo quiero que las personas malas paguen por lo que han hecho. ¿No quieres tú eso? ¿No te gustaría eso? Que las personas malvadas, las personas violentas, las personas injustas paguen por su pecado, paguen por lo que han hecho. ¿Si quieres eso o no quieres eso? La verdad. Cuando ves la injusticia de este mundo, cuando te metes en Twitter y ves que tantas mujeres han sido asesinadas, que tantos niños han desaparecido, que hay guerras tontas, personas bombardeando inocentes, ves corrupción, personas que roban el dinero de los pobres o que los usan para ganar su voto. Cuando vemos todo eso, no queremos que se haga justicia. No queremos que el malvado pague.
Sí, la verdad es que queremos eso. Serías una persona muy extraña si no desearas que los malos, que los injustos, que los violentos pagaran por lo que han hecho. Y eso era lo que quería Jonás, que los malvados recibieran su merecido. Jonás deseaba, él quería que los ninivitas fueran destruidos y recibieran todo el peso de la ira de Dios. Sin embargo, lo sorprendente de esta historia, lo impresionante de esta historia, es que los ninivitas se arrepienten, Dios acepta su arrepentimiento, los perdona y decide no destruirlos. Esta nación tan violenta, esta nación tan malvada, esta nación tan injusta se arrepiente de lo que ha hecho, Dios acepta su arrepentimiento, los perdona y entonces decide perdonarles la vida. Eso desde luego tuvo un gran problema para Jonás, lo veremos la siguiente semana, pero también trajo una gran enseñanza para él. Y también trae una gran enseñanza para nosotros el día de hoy. Así que de esto estaremos reflexionando el día de hoy. El título del sermón es Un llamado al arrepentimiento. Lo que vemos en este capítulo 3 es un llamado al arrepentimiento y estaremos meditando en esto con la ayuda de los siguientes 3 puntos. Punto número 1, la necesidad del arrepentimiento. ¿Quiénes son los que necesitan arrepentimiento? Punto número 2, la señal de arrepentimiento. ¿Cómo sabemos que una persona verdaderamente se ha arrepentido? Y punto número 3, las implicaciones del arrepentimiento. Si hay arrepentimiento verdadero en tu vida, entonces, ¿qué debe de cambiar en tu vida? ¿Cómo deberías de vivir si en verdad estás verdaderamente arrepentido de tu pecado y has venido a la fe en Cristo? 3 cosas, la necesidad del arrepentimiento, la señal del arrepentimiento y las implicaciones del arrepentimiento. ¿Está bien? Vamos entonces al primer punto, la necesidad del arrepentimiento. Al inicio de este capítulo 13 nos dice que finalmente, después de que Jonás estuvo en el vientre del gran pez, ¿se acuerdan que veíamos eso la semana pasada? Como Jonás estuvo en el vientre de un gran pez y después ese pez lo vomitó en Nínive, él corrió en dirección completamente opuesta a Nínive, entonces cayó una tormenta, en esa tormenta Dios rescató a Jonás en un pez, con un pez, y el pez lo regresó a Nínive vomitándolo en ese lugar. Entonces finalmente obedeció a Dios y fue a Nínive, recorrió la ciudad durante un día y proclamó: dentro de 40 días Nínive será destruida. Ahora, cuando escuchamos estas palabras, ¿nos hace sentido lo que está diciendo Jonás? ¿Está de acuerdo? Dentro de 40 días Jonás será destruido. Es muy fácil entender las razones por las cuales Nínive sería destruida. Por su violencia, por la injusticia, por todo lo que ya dijimos hace un momento. Sin embargo, en este punto me gustaría que reflexionáramos acerca de cuál es la fuente cuál es el origen de la injusticia y la violencia. No solamente en los ninivitas, sino en todo el mundo. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen de la injusticia y la violencia? Eso me gustaría que reflexionáramos esta mañana. Y la Biblia nos muestra al menos 2 fuentes claras que nos explican la violencia y la injusticia en esta historia. Fíjense, la primera no es una gran sorpresa. La fuente de la violencia es la misma sociedad pagana de Asiria. La primera fuente de violencia es la sociedad pagana de Asiria. Ahora, cuando utilizo la palabra pagano, no lo utilizo de una forma despectiva, no utilizo para insultar a las personas. Muchas personas utilizan la palabra pagano, así es un pagano, para insultar a una persona, pero realmente yo no estoy utilizándolo de esa forma. Yo simplemente estoy describiendo lo que eran los asirios. El paganismo es una forma de ver la vida, es una cosmovisión que no cree en un solo Dios al que se deba rendir cuentas, sino en varios dioses entre los cuales puedes elegir según tus gustos o necesidades. Eso es el paganismo. No creer en un solo Dios verdadero que creó todo y al que tengo que rendirle cuentas, sino yo puedo creer en varios dioses. Bueno, está el Dios de la fertilidad y yo necesito fertilidad, pues voy a creer en el Dios de la fertilidad. Bueno, está el Dios de la guerra y yo necesito que me ayude a ganar esta guerra, entonces yo voy a creer en el Dios de la guerra. ¿Se da cuenta? Eso es realmente el paganismo.
Y en otro sentido, eso es realmente el politeísmo. ¿Estás de acuerdo? No creer simplemente que existe un solo Dios, sino creer en el Dios que mejor me convenga, que mejor se acomode a mis necesidades, que mejor se acomode a mis planes, a lo que quiero hacer. ¿Te has preguntado alguna vez por qué estas antiguas culturas politeístas eran tan violentas? ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿Por qué estas culturas antiguas eran tan violentas? Si piensas en culturas famosas, ya no pienses en las culturas que a lo mejor eran violentas, pero no llegaron a ser tan famosas, pero piensa en las más famosas. Piensa, por ejemplo, en el Imperio Romano, piensa, por ejemplo, en los griegos. ¿Cómo se entretenían los romanos? ¿Cómo se entretenían los griegos? ¿No incluso su entretenimiento tenía que ver con algo relacionado a la violencia? ¿Cómo se entretenían en el Imperio Romano? No se hagan, yo sé que han visto El Gladiador. ¿Cómo se entretenían? Ponían a gladiadores, ¿verdad? A pelear el uno contra el otro. Y ya cuando se aburrían de ver a dos fulanitos ahí matándose, peleándose, sacaban a los esclavos, sacaban a los pobres, sacaban a los prisioneros, ya que fueran devorados por los leones. Eso era el entretenimiento. Eso era el entretenimiento. Y realmente lo que vemos en el Imperio Romano es que no había normas, no había reglas para el cuidado del vulnerable, para cuidar a aquellos que eran oprimidos. Si tú eres una persona pobre, si tú eres una persona marginada, eras huérfano o eras una viuda o eras pobre, entonces ráscatela como puedas. No, no vamos a hacer nada por ti. Eso es lo que vemos en el Imperio Romano. No había una tradición de atención a los pobres. ¿Por qué había tanta violencia? ¿Por qué había tanta injusticia en estas culturas antiguas? ¿Por qué creen? Fíjense, San Agustín en su libro Ciudad de Dios hace una crítica en contra del politeísmo y en contra del paganismo. Y esta crítica es tan brutal que mucho tiempo después de que San Agustín hizo una crítica, se veía como personas ignorantes aquellos que creían en el politeísmo. Después de que Agustín dijo esto, muchas personas dijeron, no, tengo que ser monoteísta porque tengo que creer en un solo Dios, porque eso es realmente lo inteligente. Esto que está diciendo Agustín, no, nadie puede creer en esto que está diciendo Agustín, o sea, nadie puede creer en el paganismo o en el politeísmo. Eso se veía como algo ignorante en ese tiempo. Entonces, fíjense lo que dijo San Agustín. Está un poco largo, pero pongan atención. La verdad es bastante interesante esto que está diciendo Agustín, y la verdad es que tuve que reescribirlo un poco porque Agustín escribía bastante extraño, entonces, pero fíjense, está muy interesante lo que dice. Dice, si hay un Dios, como dicen en el judaísmo y en el cristianismo, si hay un Dios que es un poder supremo y un legislador supremo sobre todo el mundo, entonces eso significa que el mundo es esencial, inherente u originalmente un lugar ordenado y pacífico. ¿Están de acuerdo? Si existe un Dios que ha hecho todo, que ha creado todo, que ha puesto leyes y reglas en todo, entonces podemos entender que el mundo tendría que ser un mundo ordenado, donde haya justicia, donde haya paz. Dice, y el proyecto de Dios es traer este mundo, que ya no es así, que ya no es justo, que donde hay pecado, donde vemos violencia, que ha sido estropeado por el pecado y el mal, traerlo de vuelta a ser un mundo ordenado y pacífico. Y nuestro trabajo es hacer su voluntad y convertirnos en parte de su proyecto para lograrlo. Entonces dice, si creemos en un Dios, dice San Agustín, si creemos en que existe solamente un Dios, vale la pena, tiene sentido pensar en que debería de haber justicia, en que se debería de castigar a los violentos. Dice, pero el politeísmo dice que no hay un solo Dios, sino que hay muchos dioses. No hay un poder supremo por lo que todos están en guerra entre sí. El politeísmo, por tanto, cree que el mundo es esencialmente caótico y violento. Ahora, si el politeísmo es cierto, solo quiero que se den cuenta de que no se puede tener una sociedad justa, porque si el politeísmo es verdadero, por un lado, significa que la naturaleza lo es. El mundo es por naturaleza violento y por lo tanto la justicia y la paz son totalmente antinaturales, de modo que no hay esperanza de justicia. Pero por otro lado, no hay base para la justicia, porque dado que no hay una sola verdad ni un solo legislador, ¿quién puede decir lo que es justo y lo que no? Por lo tanto, el politeísmo es violento por naturaleza. Si quieren la prueba,
Miren la historia de Roma. La historia de Roma no fue una historia de búsqueda de verdad y justicia, sino que fue una historia de poder y sometimiento. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Agustín? Si tú crees que no hay un solo Dios, entonces realmente no hay un orden, hay una competencia entre estos dioses, y entonces el mundo es naturalmente, tiene que ser naturalmente violento. Si no hay un legislador supremo que diga lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto, entonces cada quien puede definir lo que es bueno y lo que es malo y lo que es injusto o lo que es injusto. Así que realmente no podemos pensar en una justicia. Eso es lo que está diciendo San Agustín. Era una persona muy inteligente. Y ahora tal vez estás pensando, eso que dice San Agustín es interesante, pero la verdad es que estaba analizando una sociedad antigua. Ahora nosotros somos más modernos, ahora nosotros somos más tolerantes, somos más sofisticados. La verdad es que eso ya no nos representa como sociedad. ¿Es en serio? ¿En serio esto que está diciendo San Agustín ya no nos representa como sociedad? ¿Qué vemos en el mundo el día de hoy? ¿Qué vemos en nuestra sociedad el día de hoy? ¿No se piensa que son ignorantes aquellas personas que creen que existe un solo Dios, que ha dicho lo que es bueno y lo que es malo? ¿No estamos en una sociedad que piensa así ahora? Y que ahora la verdad es relativa, es decir, cada quien tiene el derecho de creer lo que mejor le convenga, lo que mejor le plazca, lo que mejor le acomode. ¿Se dan cuenta? Como aunque pensamos que estamos en una sociedad más moderna, más actualizada, seguimos pensando de la misma manera pagana y politeísta que el viejo imperio violento romano. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta que eso lo vemos realmente en nuestra sociedad? ¿Qué se enseña en nuestras escuelas acerca del origen del mundo? ¿Cómo se originó el mundo? ¿Cómo se originó el ser humano? ¿A través de qué? Todos ustedes recibieron esa educación a través de cómo se originó el mundo y cómo se originó el ser humano. El mundo se originó a través de un gran caos, ¿están de acuerdo? A través de una explosión violenta que creó todo por el azar. Eso es lo que nos enseñan en las escuelas. Y también nos enseñan que el ser humano se desarrolló a través de la evolución. ¿De qué se trata la evolución? ¿Cuál es el núcleo de la evolución? ¿No es que el más fuerte se come al más débil? La evolución es violenta por sí sola. Si no hay Dios, si no hay una verdad absoluta, entonces la realidad es por naturaleza violenta, tal como dicen los viejos politeístas. Y no hay forma de esperar que exista justicia, porque ¿quién puede decir lo que es justo y lo que no? ¿Quién puede decir lo que es correcto y lo que no? Si crees que Dios no existe, y si crees que este mundo es todo lo que hay, entonces dame una buena razón por la cual no puedo utilizar mi poder para mi propio beneficio. Dame una buena razón por la cual no debería de oprimir a los más débiles para pensar en cómo me puedo beneficiar de ellos. Si este mundo es todo lo que hay, si no hay un solo Dios que ha dicho lo que es bueno y lo que es malo, ¿qué me impide realmente oprimir a los más débiles? ¿Qué me impide? Nada. Dame una buena razón para no hacerlo. Entonces fíjense, la primera fuente de la injusticia y la violencia que podemos ver en esta historia es el relativismo pluralista. Nínive era una nación politeísta que creían en varios dioses, y entonces al no creer en la justicia, al no creer en la verdad, entonces oprimían al más débil. Aquí podemos entender realmente por qué en esta sociedad había tanta violencia, tanto abuso de poder y tanta injusticia. Y tal vez alguno de ustedes está pensando, ¿y qué hacemos con la violencia creada por la iglesia? ¿Qué hacemos con las cruzadas? ¿Qué hacemos con la Santa Inquisición? ¿Qué hacemos con tantos abusos hechos por fanáticos religiosos? ¿No acaso esta violencia fue creada por monoteístas? Fíjense, esta historia nos revela algo muy importante. Esta historia nos revela que la violencia no solamente provenía de parte de los ninivitas. Esta historia nos muestra que la violencia también provenía de Jonás, un profeta de Dios.
una persona religiosa, una persona monoteísta que se esfuerza por cumplir la ley de Dios, pero que al mismo tiempo odiaba a quienes no se esforzaban igual que él. Odiaba a aquellos que no cumplían con sus propios estándares morales. Lo veremos la próxima semana, pero en el capítulo 4 se nos dice que cuando Jonás vio que los ninivitas se arrepintieron y Dios los perdonó, se enfureció. Hizo un gran berrinche Jonás. Entonces, ¿qué es lo que en el fondo quería Jonás? ¿Qué es lo que quería Jonás que pasara con los ninivitas? ¿Qué es lo que quería? Como dijo Dani hace un momento, que los destruyera, que acabara con ellos, que ninguno de ellos sobreviviera, que todos ellos fueran aplastados por Dios, que cayera fuego del cielo y que todos ellos fueran destruidos en ese instante. ¿Se dan cuenta de lo que quería Jonás? Jonás quería violencia. Y esto es sorprendente. Por un lado es cierto que el relativismo pluralista conduce a la opresión y a la violencia, pero aquí la Biblia nos muestra que también la religión es una fuente de violencia. Fíjense lo que estoy diciendo. El relativismo pluralista es una fuente de violencia, pero también la religión es una fuente de violencia. Permítanme explicarles esto antes de que se escandalicen. Permítanme explicarles esto. Dice, Jonás es violento porque su religiosidad lo ha hecho sentirse moralmente superior. Las personas que se creen moralmente superiores tienen una fuerte tendencia a decir, la razón por la que Dios me acepta, ¿cuál es? ¿Cuál es la razón por la que Dios me acepta? Porque soy una buena persona, porque me porto bien, porque yo creo en la verdad y además practico la verdad. Por eso realmente soy superior a los que no conocen la verdad, a los que no practican la verdad, a los que no son como yo quiero que sean. Por eso me siento mejor a otras personas. Es difícil encontrar en la Biblia una mejor historia que nos muestre cómo la maldad, cómo la violencia y la injusticia también pueden producirse en el corazón de alguien que se sienta superior a otras personas, que piense que su vida moral, que piense que su vida religiosa lo hace mejor, lo hace más valioso delante de otras personas que no viven como él vive. Si no me creen esto, ¿de dónde vino la violencia en contra de Jesús? ¿Quiénes fueron las personas que violentaron a Jesús? ¿Los pobres? ¿Los criminales? ¿Los malos? ¿Ellos fueron los que violentaron a Jesús? ¿Quiénes fueron los que violentaron a Jesús? Los religiosos, los fariseos, los escribas, los maestros de la ley. Esto significa que todo tipo de persona, tanto los creyentes como los no creyentes, todo tipo de sociedad y todo tipo de grupo tiene un tremendo potencial para la opresión, para la violencia y para la injusticia. Lo que nos muestra este texto es que en cada corazón humano hay pecado que nos hace personas violentas, que nos hace personas injustas, por lo cual todos necesitamos arrepentirnos delante de Dios. Si existe un Dios verdadero que ha dicho lo que es bueno y que ha dicho lo que es malo, entonces todos somos culpables delante de Él por hacer violencia, por hacer injusticia. Eso es lo que nos dice esta historia. Ahora vayamos al punto número 2, la señal del arrepentimiento. Ya nos concentramos acerca de cuáles eran las fuentes de la violencia en esta sociedad ninivita. Ahora me gustaría que nos centráramos en la predicación de Jonás. Piénsenlo un momento, Jonás está solo, llega a una ciudad violenta como lo era Nínive y entonces predica, dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Pueden realmente imaginar esto? ¿Pueden realmente tener una idea de cómo se vería esto? Jonás solo entrando a una ciudad violenta, predicando, dentro de 40 días serán destruidos. ¿Qué pasaría si mandáramos a uno de ustedes? ¿Qué pasaría si mandáramos a Samuel a una ciudad gobernada por el narco? Y de pronto les dijera, dentro de 40 días serán destruidos. ¿Qué esperaríamos que le pasara al misionero Samuel?
Como lógicamente podríamos pensar, estos mensajes no son bien recibidos. En la Biblia vemos algunos ejemplos de otros profetas que fueron enviados con un mensaje similar a ciudades malvadas y los expulsaban de ese lugar, se reían de ellos, se reían a carcajadas de ellos o les hacían cosas peores, los capturaban y los asesinaban. Sin embargo, sucedió algo increíble aquí con los ninivitas. Jonás, yendo al centro de la ciudad, predicando en toda la ciudad, dentro de 40 días serán destruidos, y lo que podemos esperar es que ellos respondieran con violencia, lo corrieran, se rieran de él, se burlaran de él, pero sucedió algo completamente inesperado. Fíjense lo que dice el versículo 5 de Jonás capítulo 3. Dice: y los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. El texto nos dice que desde el menor, desde el ciudadano más insignificante de Nínive hasta el mayor, incluso el mismo rey, todos ellos se arrepintieron. Este es el sueño guajiro de todo pastor, de todo predicador, de todo misionero, de todo consejero. Estaría padre, ¿no?, que solamente con una frase de este sermón ya todos ustedes se arrepintieran. Yo estoy en un auditorio donde no le caben más de 100 personas y ya hay 2 que 3 que se están durmiendo, pero Jonás predicó en toda una ciudad y toda esta ciudad se arrepintió. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo consiguió Jonás? ¿Cómo es que pudo tener tanto éxito? ¿Qué éxito? O sea, el sueño de todo pastor, el sueño de todo predicador. Ahora, fíjense, hay un debate muy grande entre los teólogos expertos acerca de si el arrepentimiento de los ninivitas fue verdadero o no. Los teólogos, los expertos se debaten en decir, oye, ¿hubo un verdadero arrepentimiento o no hubo un verdadero arrepentimiento en los ninivitas? Aquellos que dicen que no hubo arrepentimiento verdadero argumentan que el texto no menciona que los ninivitas abandonaron a sus ídolos o que abandonaron a sus falsos dioses. Tampoco hay evidencia de que se hicieran sacrificios delante del Señor o que se circuncidaran. Entonces, estas personas que piensan que no hubo un verdadero arrepentimiento dicen, no hay evidencia de que en verdad ellos se arrepintieran y formaban parte del pueblo de Dios y se circuncidaran. Y tengo que confesarles algo. La mayor parte que me tomé la preparación de este sermón, yo estaba de este lado, de las personas que no creían que los ninivitas se habían arrepentido verdaderamente. Y entonces me puse a preparar este sermón y el mensaje de este sermón iba a ser completamente diferente a lo que es ahorita, porque yo no creía que los ninivitas se hubieran arrepentido verdaderamente. La razón por la que no creía que los ninivitas se hubieran arrepentido verdaderamente es que me incomodaba mucho el contenido del mensaje, el contenido de la predicación de Jonás. ¿Qué fue lo que predicó Jonás? ¿Qué predicó Jonás? Que iban a ser destruidos en 40 días. ¿Qué era en esencia lo que estaba predicando Jonás? ¿Qué estaba predicando Jonás? ¿Cómo? El juicio, la ira de Dios. ¿Están de acuerdo que eso era lo que en esencia estaba predicando Jonás? En 40 días serán destruidos, y esto fue lo que trajo a las personas al arrepentimiento, con la predicación de la ira del juicio de Dios. Sin embargo, yo creo que solamente las personas pueden tener un arrepentimiento verdadero y pueden venir a la fe en Dios cuando no solamente creen en el mensaje de la ira y el arrepentimiento, sino cuando creen en el evangelio. El mensaje, la predicación de la ira y del arrepentimiento, ¿es el evangelio? Fíjense lo que estoy preguntando. ¿Este mensaje de la ira y del juicio de Dios es el evangelio? ¿Sí o no? ¿Sí o no es el evangelio? No. Es parte del evangelio, pero no es todo el evangelio. Como seres humanos somos merecedores de la ira
y el juicio de Dios. Ya lo vimos eso en el punto número 1. Pero esas no son las buenas noticias del evangelio. La palabra evangelio es una palabra griega que se tiene que traducir como buenas noticias. ¿Les parece buenas noticias que seamos pecadores y que Dios tenga una ira justa delante de nosotros y que por ese pecado que hay en nosotros Él nos lleve a la condenación? ¿Eso les parece buenas noticias? Esas son malas noticias, ¿están de acuerdo? Esas son las malas noticias del evangelio, son parte del evangelio. Para que haya buenas noticias, primero tenemos que tener malas noticias, y las malas noticias es que hay juicio y hay ira santa de parte de Dios. Pero entonces, ¿qué es el evangelio? El evangelio es que a pesar de que somos merecedores de la ira de Dios, a pesar de que tú y yo merecemos la muerte eterna, la condenación eterna, el juicio del infierno, a pesar de eso, Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo para que viviera la vida que tú y yo no podemos vivir, y para que sufriera el castigo que tú y yo merecíamos, para que todo aquel que en Él cree en esta obra preciosa no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el evangelio. Ese es el mensaje del evangelio. La Biblia nos muestra claramente que una persona solo puede experimentar un arrepentimiento verdadero y una fe verdadera, no solo cuando comprende la ira de Dios, sino también cuando comprende la misericordia y el amor de Dios. No podemos predicar únicamente la ira de Dios, ni podemos predicar únicamente el amor de Dios, porque si predicamos únicamente la ira de Dios, eso no es el evangelio, y si predicamos solamente el amor de Dios, eso tampoco es el evangelio. El evangelio es que a pesar de que merecemos la ira de Dios, Dios nos ha perdonado a través de Jesucristo. Es ahí cuando podemos entender verdaderamente lo que es el evangelio. Ahora entienden cuál es el problema con la predicación de Jonás. Parece ser que su predicación está incompleta, ¿no? Como que nada más está predicando acerca de la ira, pero al parecer no dice nada acerca de la gracia y la misericordia de Dios. Esto es a lo que le llamo yo el evangelio del terror. Muchas personas han venido a Dios porque se les ha predicado el evangelio del terror. Muchas personas no vienen a Dios por agradecimiento a su misericordia o a su perdón o por reconocimiento por quién es Él, sino vienen a Dios únicamente por miedo al infierno, únicamente por miedo a la condenación eterna. Es decir, vienen a Dios simplemente para que los libre de las consecuencias de su pecado. Ese es el evangelio del terror. Pero esto no es el arrepentimiento verdadero. En esta iglesia siempre predicamos que hay algo mejor que el terror, hay algo mejor que el miedo, que nos debe motivar a la obediencia, que nos debe motivar a buscar a Dios. ¿Qué puede haber mejor que el miedo y el terror para acercarnos a Dios? ¿Hay algo mejor que el miedo y el terror para acercarnos a Dios? ¿Qué es? ¿Qué es aquello que es mejor al miedo y al terror que nos pueda llevar al arrepentimiento, que nos puede llevar a Dios? ¿Qué es? Lo predicamos cada domingo. ¿Qué es? La gratitud. ¿Están de acuerdo? ¿Hay algo mejor que nos pueda motivar a obedecer a Dios que el terror, que el miedo? La gratitud. El hecho de darnos cuenta de la gracia de Dios, de su misericordia, de todo lo que ha hecho por nosotros, y entonces responder en gratitud, no por miedo, sino en gratitud a lo que Él ha hecho por nosotros. La gratitud solo puede surgir de un corazón que entiende, comprende y atesora la gracia y la misericordia de Dios. Ese es el evangelio de la gracia. Ese es el evangelio de la gracia. Entonces, mientras preparaba este sermón, para mí era incomprensible y muy incómodo ver cómo Jonás había logrado el cambio en Nínive predicando únicamente el evangelio del terror. Porque eso significa que todos mis sermones han estado mal todo el tiempo. Entonces dije, no pudo haber sido un arrepentimiento verdadero, no pudo simplemente predicarles el evangelio del terror y eso traer un cambio en las personas. Y preferí mejor hablar de otras cosas, pero tuve que borrar todo ese sermón y hacer otro nuevo. En la teología reformada hay un dicho que dice que la Biblia se interpreta a sí misma.
Cuando tú tienes dudas acerca de un texto bíblico, ¿a dónde tienes que ir para encontrar respuestas acerca de ese texto bíblico? Para poder interpretar correctamente ese texto bíblico. ¿A dónde tienes que ir? A la misma Biblia. La misma Biblia tiene que responderte esa duda. Y en la Biblia hay evidencia clara de que el arrepentimiento de los ninivitas fue un arrepentimiento verdadero. Vamos rápidamente a Mateo capítulo 12, versículo 38 al 41. Mateo capítulo 12, versículos 38 al 41. Fíjense lo que dice. Dejemos que el mismo Jesús nos explique, nos aclare todo. Mateo capítulo 12, versículos 38 al 41. Dice: algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús les contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. ¿Se arrepintieron o no los ninivitas? Aquí Jesús nos dice que se levantarán para participar del día en que todos nos presentaremos delante de Dios, el día del juicio final, y juzgarán a aquellos a los que no se hayan arrepentido verdaderamente. Eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Significa que ya no deberíamos de predicar el evangelio de la gracia y deberíamos de centrarnos únicamente en predicar el evangelio del terror para tener el mismo éxito que tuvo Jonás. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo interpretamos este texto? Fíjense, aquí mismo en Mateo 12 también nos ayuda a responder esta pregunta, esta encrucijada. Los fariseos se acercaron a Jesús para pedirle una señal milagrosa y Jesús les dijo que la única señal que recibirían era la señal del profeta Jonás. ¿A qué se refería con eso? ¿A qué se refería con la señal del profeta Jonás? ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? Algunos expertos, algunos teólogos aseguran que el hecho de que Jonás estuvo dentro del gran pez trajo un cambio en la apariencia física de Jonás. No se sabe qué tipo de cambio pudo haber sido. Algunos especulan que la piel se pudo haber emblanquecido, simplemente perdió peso o simplemente se vería demacrado. No sé cómo tú estarías dentro del vientre de un gran pez, porque nos imaginamos como que estaba ahí en un lugar amplio y hasta prendió una fogata y estuvo ahí en el vientre del gran pez, pero realmente estaba ahí con todos los órganos, envuelto en todos los órganos del gran pez. No era un viaje cómodo. No era un viaje cómodo. Y hay muchos expertos que dicen que Jonás físicamente aparentaba algo que demostraba que él había estado dentro del gran pez. No sabemos qué haya sido. No sabemos si haya sido su apariencia, no sabemos si haya sido su olor. ¿Cómo habrá olido Jonás después de estar dentro del vientre de un gran pez y haber sido vomitado por el gran pez? Los que les gustan los mariscos saben que ese olor es difícil de quitar. No sabemos realmente si fue su apariencia física, no sabemos si fue su olor o simplemente que les compartió su experiencia. El hecho es que todos en Nínive se enteraron de lo que había sucedido en la vida de Jonás. Se enteraron de que Dios le había pedido algo, él se negó, él desobedeció a Dios y entonces él merecía el juicio de Dios. Por eso fue enviado a las profundidades del mar. Pero entonces Dios envió un gran pez, dando la oportunidad a Jonás de que se arrepintiera de su pecado, y entonces Dios lo había perdonado, y gracias a que Dios lo había perdonado, él ahora se encontraba ahí, parado enfrente de ellos, predicándoles acerca de la ira de Dios. Esto hizo entender a los ninivitas que estaban delante de un Dios, que a pesar de que es un Dios justo, a pesar de que es un Dios que tiene una ira justa delante de los pecados de las personas, también es un Dios lleno de gracia, lleno de perdón,
que acepta el arrepentimiento de las personas que van y confiesan sus pecados delante de Él y se arrepienten verdaderamente, genuinamente delante de Él. Ellos sabían que el Dios de Jonás era un Dios de ira y juicio, pero que al mismo tiempo era un Dios tan misericordioso que ofrecía su perdón a aquellos que se arrepentían verdaderamente. La señal de Jonás es la señal de un Dios que es capaz de sacar a alguien de las profundidades del abismo y traerlo de nuevo a vida. Por eso Jesús, compara los 3 días de Jonás en el vientre del pez con los días que tuviera que pasar él para su resurrección. La resurrección también nos muestra cómo solo Dios puede traer a un muerto a la vida. ¿Se dan cuenta cuál es la señal de Jonás? Que Dios puede traer a alguien de las profundidades del mar, del abismo, y traerlo a la vida. Que Dios puede traer a alguien que está muerto y traerlo a la vida. Y ahora tú y yo entendemos que a pesar de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios, Dios, por su misericordia, por su gracia, Dios nos dio vida en Cristo. Y ahora, aunque tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora tenemos la posibilidad de tener vida en Cristo. Esa es la señal de Jonás. Así que Jonás no solamente predicó con su boca, también el milagro, también la señal de su liberación del vientre del gran pez se convirtió en parte de su predicación en Nínive, ya sea que lo hiciera de manera intencional o no. De esta manera, la predicación de Jonás incluía tanto el juicio de Dios como la gracia y la misericordia de Dios. Estaba predicando el evangelio completo. La promesa de que todo el que se arrepienta y crea será salvo. Así Jonás les predicó a Cristo. Sin la predicación de Cristo no hay posibilidad de un arrepentimiento verdadero, ni de fe, ni tampoco de una transformación genuina. Y eso es realmente lo que vemos en los habitantes de Nínive. ¿Están de acuerdo? En el versículo 8 dice que el rey ordenó que cada uno se convirtiera de su mal camino y de sus hechos violentos. Fíjense, la señal del arrepentimiento verdadero es cuando en gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros, nos convertimos de nuestro mal camino, nos convertimos de nuestra violencia, nos convertimos de nuestra injusticia y buscamos hacerle bien a los demás. Esa es la señal del arrepentimiento. Tú puedes ver que alguien está verdaderamente arrepentido de su pecado cuando comprende su condición delante de Dios, cuando comprende que es culpable delante de Dios, pero que a pesar de eso Dios quiere ofrecerle su perdón y su misericordia. Cuando una persona comprende eso, entonces no puede negarse a ofrecer su perdón y su misericordia y su amor y su servicio en beneficio de otras personas. Tú solamente eres un verdadero cristiano, tú solamente tienes un verdadero arrepentimiento si esto se ve verdaderamente en tu vida. ¿Pusieron atención en la lectura que hizo Raquel esta mañana ahí en 2 de Corintios capítulo 7? Ahí habla acerca de las características del arrepentimiento verdadero. Y vean lo que Pablo dice ahí en 2 de Corintios 7 versículo 11 acerca del arrepentimiento verdadero. Dice: fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza o este arrepentimiento que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. Si alguien se ha arrepentido verdaderamente, va a traer un cambio en su vida. Va a buscar que se deje de hacer la injusticia y va a buscar la justicia. Y eso es lo que vemos en Nínive. Ellos se arrepintieron de su comportamiento violento. Ellos, incluso dice ahí el texto, que se echaron ceniza. ¿Dónde habían visto eso? Esa es la forma en la que las personas en el pueblo de Israel se arrepentían. Vemos eso en la historia de Job. Cuando él se arrepintió delante de Dios de haberlo juzgado incorrectamente, dice que se sentó y se echó polvo y ceniza. Eso es lo mismo que hicieron los ninivitas. Había arrepentimiento verdadero, no simplemente en acción, sino también no solamente de palabras, sino también en acción. Lo que vemos que pasó en Nínive fue una reforma social, y al final del capítulo vemos cómo Dios aceptó su arrepentimiento, no sus acciones. Al ver este texto podríamos pensar: no, mira,
Aquí sí, aquí podemos ver claramente que Dios acepta a las personas por sus obras. No. Fíjense lo que dice el texto. Fíjense lo que dice ahí Jonás capítulo 3, versículo 10. Dice, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, que se habían arrepentido, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. No fueron sus acciones, fue su arrepentimiento. Las acciones son simplemente una implicación de un corazón verdaderamente arrepentido. No es que las obras sean necesarias, no es que las obras no sean necesarias. Las obras son necesarias, pero no para nuestra salvación, no para recibir el perdón de Dios, sino como una respuesta al perdón y la salvación de Dios que ya hemos recibido. Eso es lo que aprendemos aquí. Lo que nos lleva finalmente a nuestro punto número 3, las implicaciones del arrepentimiento. ¿Qué es lo que nos dice esta historia? ¿Qué podemos aplicar a nuestra vida a través de esta historia? Me gustaría ser práctico aquí. Es rápido este tercer punto. Simplemente, ¿qué implicaciones trae esto a nuestra vida? En primer lugar, debemos predicar en contra de la violencia y la injusticia. ¿Están de acuerdo? Tal vez nos estamos centrando mucho en predicar acerca de la misericordia de Dios y el amor de Dios. Eso es bueno, pero nunca vamos a entender plenamente, correctamente la misericordia y el amor de Dios hasta que prediquemos acerca de justicia, acerca de su justicia y acerca de su ira. Solamente vamos a poder entender plenamente el amor de Dios hasta que prediquemos también su justicia y su ira. Hay muchas personas que predican la ira de Dios. Sin embargo, no vemos a esas personas involucrándose por el bien de las personas. Nos vemos a esas personas preocupadas en luchar en favor del oprimido. No vemos a esas personas luchando en favor del vulnerable. Y por otro lado vemos a otras personas que están ahí en el mundo intentando servir a los pobres, intentando servir a los vulnerables, pero ya no les están predicando acerca del juicio de Dios, acerca de la ira de Dios, acerca de su misericordia, acerca de su perdón. Esta historia nos muestra, nos motiva a hacer ambas cosas. Podemos predicar acerca del juicio de Dios, podemos predicar acerca de su gracia y de su misericordia, y al mismo tiempo tenemos que hacerlo en acción. Tenemos que ponernos en acción en favor de las personas oprimidas y vulnerables. La segunda cosa que aprendemos en este texto es que los cristianos somos llamados a ser sal y luz en este mundo. ¿Cuál era la función de la sal en este mundo antiguo? Porque, ¿qué es lo que Jesús quería decir cuando dijo, ustedes deben de ser sal y luz? Y hay muchas personas que interpretan esto como, bueno, es que la sal le da sabor a la comida. Entonces los cristianos somos llamados a darle sabor a este mundo. La sal en el tiempo antiguo tenía otra función. En el tiempo antiguo no había refrigeradores. Y entonces, ¿qué hacían para detener el estado de putrefacción de la carne? Conservarla un poco más para que pudieran comérsela y les rindiera más días. ¿Qué es lo que hacían? Le ponían sal. No había refrigeradores, entonces utilizaban la sal. Entonces, cuando Dios dice que nosotros somos llamados a ser la sal y la luz del mundo, significa que nosotros debemos de involucrarnos en esta sociedad, debemos de involucrarnos en las estructuras sociales, en las estructuras políticas. Tenemos que involucrarnos realmente en todo lo que está pasando en esta ciudad. Y cuando realmente cristianos dejan su egoísmo y buscan el beneficio de otras personas, eso ralentiza el estado de putrefacción de este mundo. Estoy de acuerdo, este mundo va hacia la decadencia, este mundo va a caer, pero tú y yo como cristianos somos llamados a ser estos agentes ralentizadores del estado de putrefacción de este mundo para poder realmente traer esperanza, para poder realmente traer paz. Eso es lo que Dios nos invita a hacer cuando nos dice que tenemos que ser sal y luz. Y finalmente, este texto nos muestra la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Si yo te preguntara, a ver, dime cuál es la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia, Pollo? ¿Cuál? Sí, ¿cuál es la misión de la iglesia en el mundo? Ser sal y luz, ok. ¿Habrá otra misión? Ahí está, ¿verdad? Llevar el evangelio a las naciones. ¿Cuál es la gran comisión?
Ir a todo el mundo y predicar y bautizar a las personas, de hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión, ¿están de acuerdo? Somos llamados a predicar las buenas noticias del Evangelio. Eso es parte de la misión de la iglesia, pero no es toda la misión de la iglesia. Fíjense, la gran comisión no excluye el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense, si este mundo simplemente nos ve predicar las buenas noticias del Evangelio, pero no nos ve amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces, ¿qué de diferencia con una iglesia, con un partido político? ¿Qué de diferencia? Un partido político también se acerca a las personas para intentar ayudarlas, pero las personas en el fondo saben que las están ayudando no porque realmente estén interesados por ellos, sino porque ¿qué? Porque quieren su voto. Las personas lo saben y dicen, bueno, pues si me vas a estar ayudando, pues ahí tiene mi voto, ahí está, listo. Hay muchas personas que saben que nosotros nos estamos acercando a ellos, no porque estemos realmente interesados por sus vidas, ni por lo que les está pasando, sino simplemente porque queremos sumar un alma más para Cristo, sino simplemente porque queremos sumar más las personas que vienen a nuestra iglesia, queremos sumar más nuestro número de membresía. Las personas no son tontas, las personas se dan cuenta realmente de nuestras verdaderas motivaciones. Podemos predicar el Evangelio y al mismo tiempo realmente interesarnos por las personas, por sus necesidades, por lo que realmente necesitan, aunque no vengan a la fe en Cristo. Fíjense lo que estoy diciendo. ¿Podemos ayudar a las personas aunque no obtengamos nada de ellos? Qué difícil es el ministerio Mijes. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo eso, Martita? 23 años, más de 10 años. ¿Cuántas personas se han convertido? ¿Más de 10? Quizá 10. Un año por persona, ¿qué les parece? ¿Estás dispuesto a dar tu vida en servicio a alguien más? ¿Estás dispuesto a dejar tu egoísmo, a dejar de centrarte en ti, en tu comodidad y dar tu vida en sacrificio, en beneficio a otras personas, aunque eso no traiga ningún beneficio para ti? ¿Qué pasaría si realmente nuestra sociedad no solamente nos viera predicando el Evangelio, sino también nos viera buscando el bien de las personas, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Finalmente nos verían cumpliendo nuestra misión y el mensaje del Evangelio tendría sentido. Vivamos vidas en gratitud de aquel que cuando estábamos muertos nos ha dado vida en Cristo. Vivamos vidas para Él. Veamos lo que Él ha hecho por nosotros. Él, siendo Dios, despreció su gloria para venir a servirnos, para venir a hacer lo que tú y yo necesitábamos. ¿Qué nos impide a nosotros ahora vivir vidas en servicio a los demás? Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por este tercer capítulo de Jonás, Señor. Gracias porque este capítulo nos enseña que un corazón verdaderamente arrepentido no será despreciado por ti, Señor. Padre, perdónanos, Señor, por toda la injusticia, por toda la violencia, Señor, que hemos causado. No solamente hay violencia o injusticia en el mundo, también nosotros, Señor, hemos sido egoístas, también nosotros hemos tratado a las personas con injusticia, también nosotros nos hemos hecho de la vista gorda cuando vemos sufriendo al oprimido o al vulnerable. Perdónanos, Señor. Padre, tú te acercaste una segunda vez a Jonás para enviarlo a predicar. Le diste una segunda oportunidad y también le diste una segunda oportunidad a los ninivitas. No los destruiste en ese momento, les diste 40 días de gracia para que ellos pudieran verdaderamente arrepentirse. Señor, gracias porque hoy otra vez nos das esta oportunidad de ver tu gracia, de ver tu misericordia y poder ser transformados, Señor. Padre, ayúdanos a ser sal y luz en este mundo, Señor. Ayúdanos a predicar la luz del mundo, ayúdanos a predicar a Cristo, que podamos traer esperanza a este mundo que tanto te necesita, Señor, pero que al mismo tiempo, Señor, podamos ser sal,
que podamos involucrarnos en las estructuras sociales de esta ciudad, Señor, y ralentizar el estado de putrefacción de esta ciudad. Ayúdanos, Señor, cambia nuestros corazones, que podamos ser más como Cristo al ver esta misericordia, al ver este perdón que tú nos ofreces una vez más. Oramos esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.